Hasta el momento ya hemos visto la relación de madre y padre. Hemos visto la relación de esposo-esposa. Y hemos visto la relación hijo-hija. En este punto yo voy a seguir con la de hermano y hermana porque me parece más directa con lo que estamos haciendo que el abuelo y la abuela. Después de hacer hermano y hermana, hacemos el abuelo y la abuela. Pregunto, ¿cómo combinarían ustedes para crear la... Uy. ¿O qué entienden ustedes aquí de esta pantalla que es la creación de hermano y hermana? En este caso el hermano genérico. ¿Por qué quedó así? ¿Qué estoy utilizando? Vean que estoy utilizando dos veces el hecho llamado progenitor. ¿Por qué? Yo tengo dos personas. Supongamos que sea, puede ser hombre o mujer, no importa en este caso. Ana, la X, y Luis, la Z. Entonces fíjense lo que sucede. Si yo quiero saber si ellos son hermanos, tienen que tener el mismo progenitor, bien sea el mismo papá o la misma mamá. Por eso es que está dos veces la palabra progenitor y con la misma variable. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, tomo a Luis, que es la variable Z, y el sistema me dice que sus progenitores son, por decir algo, Rosa y José. Y luego verifico si alguno de estas dos personas es progenitora de Ana. Y ya con eso, si se da verdadero, digo que son hermanos. Entonces fíjense que en este caso tengo un par de variables auxiliares que me sirven como enlace. O ver, ya la misma variable, que sería la letra P de progenitor. Y tengo un par de variables o de valores que me sirven como de control, que serían X y Z. Y estas son las que me permiten construir esta, esta regla en particular. ¿Entienden la regla de cómo se crea el hermano genérico? Aquí hay una pequeña observación. La observación es la siguiente. Cuando empieza el sistema a verificar, por ejemplo, José es el papá de Luis. Cuando él empieza a probar, él va a probar todos los hijos de José en la otra variable. Entonces, en ese caso nos va a decir que Luis es hermano de Luis porque es hijo de su papá. Y esto sería algo redundante, sería un error. Por lo tanto, aquí hace falta que le añadamos un elemento más, aquí después de este, que sería la siguiente sentencia. No en minúscula, X igual Z. Con esto completamos nuestro hermano genérico. ¿Qué hace esto? Él va a verificar que no nos coloquemos a nosotros mismos como hermano nuestro. Si yo soy Luis y estoy preguntando que si yo soy hermano de Luisa, que son dos personas diferentes,
Entonces yo no puedo, cuando él empieza a revisar mis hermanos, él no puede verificar a Luis de nuevo. A pesar de que Luis sea hijo de ese padre, de esa persona. ¿Captan la idea? Ay, están como dormidos hoy. Se cansaron ya de Sí, tan, profesor. se cansaron ya de tanta familia. Entonces, esto deben añadírselo a su hermano genérico. No X igual Z. Con el no en minúscula. Vamos, mientras que ustedes van haciendo esa, vamos a colocarle aquí cómo queda entonces la primera sentencia. Ahí está el hermano genérico. Vayan copiando esa mientras que voy pasando la asistencia. Sonrían, por favor, que no salgan tan feos en la foto. Yo sé que algunos no podemos hacer nada, somos feos de nacimiento, pero hay que tratar de sonreír un poquito para mejorar el ánimo. Desde Albracio hasta Romero. Tomo la primera parte de la existencia. Y la otra parte desde Romero hasta Burga. No me están colocando los nombres como se los pedí. Después cuando empiece a sacarlos de la sala, no se quejen. Eso que es una simple instrucción. Uh-huh. Bueno, estás en la asistencia, yo te acabo de ver en la lista. Bueno, vamos aquí. Ya tenemos entonces nuestra octava regla, que es la del hermano genérico, es decir, hermanos sin tomar en cuenta el sexo. Nuestra siguiente regla sería la de el hermano pero varón. Vean que es la misma hermano genérico, pero le añadimos el es hombre. ¿Cuál es el nombre? No, se me olvidó el nombre de la persona que me dijo que... Jonathan Ávila Merlo. Si sale en la asistencia. Ok, profesor, muchas gracias. Seguimos entonces con lo que estábamos hablando. Ya copiaron la regla de el hermano varón. Vean que estas reglas no están en el archivo que les di. La idea es que ustedes las piensen ustedes mismos. Continuamos entonces con la regla de la hermana dama, mujer. Allí está. Y recordándoles que a la forma genérica le debieron haber añadido este comandito que tenemos aquí. Preferiblemente a la forma genérica para que no tengan que añadírselo después a cada una. Ahora bien, quiero que ustedes me digan cómo generarían los abuelos. ¿Qué combinarían para generar los abuelos genéricos? A progenitor, no, pero háganme más bien la forma. Vean que, por ejemplo, para el hermano es hermano genérico. Dos puntos, guión, es progenitor. eh, P
coma X, coma es progenitor P, Z. Esto era para el hermano. Hágame algo, escríbame algo parecido, pero para el abuelo. Para es abuelo genérico. Es abuelo G. Inclusive al final, a esa anterior, recuerden que les dijimos que al final le añadían para que quedara así. Entonces, ¿cómo me escribiría la regla del abuelo? ¿Cómo me escribiría la regla del abuelo? Pues dígalo. Nadie dice nada. Vamos a continuar entonces porque no podemos perder toda la noche esperando que se le ocurra algo. No es solamente decir, no, mezclamos los progenitores, no. Con eso no basta para crear una regla. Aquí está cómo la creamos. Vean que es muy parecida a la de los hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre la del abuelo y la del hermano? Vean la regla de los hermanos y díganme cuál es la diferencia. Las variables. Ajá, ¿qué pasó con la variable? Punto pasión porque habló. ¿Dónde cambiaron las variables? ¿Cómo cambiaron las variables? Siguen teniendo los mismos nombres, pero ¿qué pasó con ellas? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que se cambió la... No, ajá, con decir son diferentes no basta, tiene que decirme en qué son diferentes. Vean, ¿qué pasó allá? En el caso de los hermanos, colocamos aquí el nombre del papá y aquí la variable X. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos que ambos progenitores fueran iguales, por eso en ambos casos están en la misma posición. Vean que aquí decimos, el papá de Z es el mismo papá de X. Pero para el caso de los abuelos, vean lo que verificamos. Verificamos primeramente quién es el papá de Z. Cuando ya tenemos el nombre del papá de Z, supongamos que se llama Carlos. Allí preguntamos, ¿es el abuelo que estamos evaluando papá de Carlos? Si, por ejemplo, José es el papá de Carlos y Carlos es el papá de María, quiere decir que José sería el abuelo de María porque es el papá de su papá. Ese es el análisis que se hace allí. No sé, deberían estar ahí pendientes. ¿Están allí, muchachos? ¿Aló? Claro, Ajá. sí estamos. Hago una pregunta rápidamente.